empezar con el tema del trabajo, las estructuras anatómicas implicadas y funciones de las emociones. Las emociones. El término emoción se refiere a un sentimiento y a los pensamientos, los estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo caracterizan. Existen escenarios de emociones y muchas más mezclas, variaciones, mutaciones y matices diferentes entre todas ellas. Existen dos tipos de emociones. Las emociones primarias están presentes desde tu nacimiento, forman parte de tu proceso de adaptación y son universales, es decir, son independientes de la cultura en la que creces. Son 6 emociones: alegría, asco, ira, miedo, sorpresa y tristeza. Están las emociones sociales o secundarias que aparecen después de las emociones básicas como consecuencia de la socialización y a medida que desarrollamos capacidades cognitivas. Entre ellas están la culpa, los celos, la vergüenza, el orgullo y el placer. Las estructuras anatómicas implicadas en las emociones está el sistema límbico, es un conjunto de estructuras cerebrales que responden a ciertos estímulos ambientales, produciendo respuestas emocionales como miedo, alegría, enojo o tristeza, aunque dichas emociones han sido consideradas características únicas del humano. Un estímulo emocional con una intensidad significativa activa sistemas sensoriales que envían la información hacia el hipotálamo, el cual genera una respuesta capaz de modular la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y la frecuencia respiratoria. Al mismo tiempo, la información de este estímulo es llevada hasta la corteza cerebral, de modo que el estímulo y la información son llevados directamente desde los órganos periféricos, los cuales perdieron su estado homeostático, y directamente desde el hipotálamo, la amígdala y las estructuras relacionadas. De manera simultánea, la información del estímulo se lleva a la corteza cerebral indirectamente desde los órganos periféricos y directamente desde el hipotálamo, la amígdala y las estructuras relacionadas. Las funciones de las emociones. Las emociones tienen sus 3 funciones principales: adaptativa, social y motivacional. La adaptativa es: cada emoción tiene su utilidad y prepara al organismo para poder actuar eficazmente de acuerdo con lo que lo rodea. Esto ocurre porque funciona como facilitadora de las respuestas más apropiadas ante ciertas exigencias del entorno. La función social. Las emociones facilitan su interacción social y tienen una gran importancia en la comunicación no verbal que solemos expresar de manera inconsciente. La función motivacional. Existe una retroalimentación entre la emoción y la motivación. Cuando la primera aparece, te sientes animado a hacer algo. Asimismo, cualquier conducta motivada genera en ti una reacción emocional para poder actuar. Seguimos con las estructuras anatómicas implicadas y funciones del sistema sensorial. ¿Qué es el sistema sensorial? Los sistemas sensoriales son conjuntos de órganos altamente especializados que permiten a los organismos captar una amplia gama de señales provenientes del medio ambiente. Ello es fundamental para que dichos organismos puedan adaptarse a ese medio. Conocer el funcionamiento de los sentidos es fundamental para la comprensión del papel de cada sentido en el comportamiento humano. Para cada sentido se activa diferentes estructuras cerebrales y neurocircuitos que permiten captar las sensaciones del mundo externo y las sensaciones internas del organismo. Las estructuras anatómicas implicadas en el sistema sensorial son: los sistemas sensoriales conforman el sector aferente del arco reflejo, ya que conectan en la médula espinal con una interneurona o neurona de asociación, y esta a su vez se conecta con el sector motor, es decir, todo acto motor es precedido por la información sensorial que motiva el movimiento a realizar. ¿Cuáles son las funciones del sistema sensorial? El vestibular o movimiento, localizado en el oído interno, es el sentido que nos permite hacer equilibrio, tener un tono muscular adecuado para sostener las posiciones o los movimientos. La propiocepción, que es el sistema que brinda información sobre nuestro propio cuerpo y sus partes. De esta manera podemos integrarla en patrones y secuencias de movimientos que forman nuestras habilidades para la coordinación motora y el control de la fuerza. La intercepción. Los interceptores son sensores internos que nos informan las sensaciones de nuestros órganos. De esta forma localizamos un dolor o le damos nombre a las sensaciones. El tacto, este sentido nos permite comunicarnos a través del contacto. La audición, que escuchamos y procesamos constantemente los sonidos a nuestro alrededor y así aprendemos a hablar, leer o escribir. La visión nos permite reconocer formas, colores, letras y números. El olfato y el gusto, estas dos son íntimamente relacionadas. Gracias a ellos disfrutamos los sabores y los olores.
Seguimos con las estructuras anatómicas implicadas y en las funciones del sueño. El sueño biológicamente no es una falta total de actividad, sino que puede considerar como un estado biológico concreto, un estado conductual. En el sueño se precisa de un ambiente y una postura adecuada. La disminución en la motricidad de la musculatura esquelética y en el umbral de la reactividad de estímulos son otras dos características de ese sueño. Está la etapa 1 de somnolencia, de adormecimiento. No hay tono muscular y no hay movimientos oculares, o si los hay, son muy lentos. La etapa 2 y 3 de sueño ligero se caracteriza por una disminución aún mayor del ritmo electroencefalográfico, con la aparición de los típicos usos del sueño y los complejos K, los fenómenos de los que es responsable el núcleo reticular. La etapa 4 de sueño profundo presenta un ritmo electroencefalográfico menor, no hay movimientos oculares, el tono muscular se mantiene o se puede estar muy disminuido. Las etapas 1 a la 4 se denomina un conjunto de sueño REM. Las estructuras principales nerviosas relacionadas con el dormir son la corteza cerebral, el tálamo, el hipotálamo y el tronco cerebral a nivel del puente. Dentro de alguna de ellas, un núcleo, la formación reticular, parece tener especial importancia. La formación reticular del puente contiene grupos específicos de neuronas que por una parte reciben información sensorial y por otra activan la corteza cerebral, por lo que aparecerían involucradas en diferentes formas de conducta. También grupos de neuronas de esa formación parecen modular a sistemas modulares como el locus ceruleus o el complejo RAFE, que regulan la actividad de neuronas de la corteza. Las funciones son restablecimiento o conservación de la energía, eliminación de radicales libres, regulación o restauración de la actividad eléctrica, regulación térmica, regulación metabólica y endocrina, homeostasis sináptica, activación inmunológica, consolidación de la memoria. Muchísimas gracias. Hasta luego.